Bienvenidos a la explicación de polaridad de moléculas covalentes. Para determinar la polaridad, ustedes tienen que revisar dos características fundamentales. Lo principal es ver la estructura de Lewis que tiene la unión con la que están trabajando. Vamos a comenzar con el agua. El agua es una unión covalente entre el oxígeno y el hidrógeno, y en esta unión covalente se van a compartir electrones hasta que cada uno pueda completarse. Lo que tienen que revisar ustedes es, primero, determinar si hay átomo central. En este caso tienen un átomo central que es el oxígeno. Y las dos características que van a determinar si es polar o no polar es, la primera, si tiene electrones sueltos sin compartir con nadie. ¿A qué llamamos electrones sueltos o libres? Son, por ejemplo, estos electrones de este sector. Estos electrones de estos dos sectores no están relacionados con un elemento, entonces están libres. Lo que hace que estos electrones generen un polo negativo. ¿Sí? Entonces, esa primera característica ya nos dice que esta molécula va a ser polar. ¿Por qué es polar? Porque tiene electrones sueltos. Cuando es polar, el momento dipolar es distinto de cero. Ahora, si tuviéramos otro compuesto, por ejemplo, vamos a hacer el dióxido de carbono. En el dióxido de carbono tenemos un carbono y dos oxígenos, y vamos a ver de qué manera se relacionan. El carbono tiene 4, cada oxígeno tiene 6. El carbono tiene 4, le faltan 4, pide 2 a cada oxígeno, y los oxígenos piden 2 al carbono. Entonces, lo primero que me fijo es el elemento central. Acá obviamente el elemento central es el carbono. La primera característica que reviso es si tiene electrones sin compartir. El carbono tiene 4 electrones y los 4 están relacionados con los oxígenos, no están libres. Entonces la primera característica está completa. La segunda característica es si ese elemento central está rodeado por elementos iguales o distintos. En este caso está rodeado por 2 oxígenos y los 2 oxígenos son iguales. Por lo tanto, se cumple la segunda característica. Esa segunda característica cumplida y la primera cumplida nos indica que la molécula es no polar, no posee polos. Por lo tanto, el mu va a ser igual a 0. ¿Por qué el mu es igual a 0 y por qué es no polar? Porque estos electrones son atraídos por los oxígenos, pero como son atraídos con la misma fuerza y en sentido contrario, no hacen que la nube de electrones que está alrededor se deforme. Entonces queda una nube electrónica simétrica. Por lo tanto, esa molécula es no polar. Ahora, vamos a hacer una modificación a esta molécula y vamos a cambiar el oxígeno por azufre, que también tiene 6. Acá cambia la cosa. ¿Por qué? Vamos a ver las dos características más importantes. Primero me pregunto, ¿el elemento central tiene electrones sin compartir? Ya vimos que no. Entonces, la primera característica de tener electrones, no poseer electrones sin compartir, se completa. Ahora, la segunda es, los elementos que rodean al elemento central, que es el carbono, ¿son iguales o son distintos? En este caso, son distintos. Entonces, como la segunda característica no se completa, la molécula pasa a ser polar y el momento dipolar es distinto de 0.
porque el oxígeno y el azufre tienen distinta electronegatividad, por lo tanto van a tirar con distinta fuerza a los electrones. En este caso, el oxígeno es más electronegativo, entonces tira con más fuerza y va a hacer que la nube electrónica sea asimétrica, por lo tanto que haya polos. Ahora, ¿qué sucede si ustedes solo tienen dos elementos? Por ejemplo, bromo y bromo. Es una molécula biatómica. Cada bromo tiene 7, entonces se van a prestar entre sí el que les falta. No tengo átomo central, entonces lo que tengo que pensar es, este bromo va a tirar para acá y este bromo va a tirar para acá. Si los dos son iguales van a tirar con la misma fuerza, por lo tanto la nube electrónica va a ser simétrica. Si yo tengo dos átomos y son iguales, la molécula no va a tener polos porque tiran con la misma fuerza los electrones. Por lo tanto, esta molécula va a ser no polar. No tiene polos. Por lo tanto, el mu va a ser igual a 0. Ahora, si en vez de tener dos bromos acá, tuviera bromo y tuviera hidrógeno, sabemos que el hidrógeno tiene 2, así que lo vamos a borrar. Ahí está, pidió 1 al bromo. ¿Qué va a pasar? Vamos a pensar otra vez lo de los electrones. Estos electrones que están en el medio van a ser tirados hacia este lado, atraídos por el hidrógeno, y de este lado van a ser atraídos por el bromo. Pero si me fijo las electronegatividades, el hidrógeno tiene 2,1 y el bromo tiene 3, o sea que el bromo va a tirar con más fuerza a los electrones, por lo tanto la nube de electrones se va a deformar hacia el lado del bromo y va a dejar un polo negativo cercano al bromo. Por lo tanto, esta molécula va a ser polar y el mu va a ser distinto de 0. Bien.